Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Otros no dejaron memoria. Desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si nunca hubieran sido, igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie frutos de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía, diciendo: «¿No está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, decía el comienzo del fragmento del Eclesiástico que hemos leído hoy. Y efectivamente se dispone a hacer un elogio de los grandes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento,
Pero antes de entrar en detalle en algunos nombres concretos, habla de cómo unos han dejado memoria colectiva, mientras que otros han pasado por la vida sin dejar memoria. Desaparecieron, dice, como si no hubieran existido. Pasaron como si nunca hubieran sido. Ahí está la diferencia entre lo positivo que puede aportar a la vida unas personas y lo negativo o incluso nada positivo que pueden dejar otras personas. Evidentemente, cuando habla el autor sagrado, no está hablando de los logros, diríamos, a nivel científico, profesional, que ciertamente pues también ahí ha habido aportaciones, y no tanto en su época, por supuesto, como en la nuestra. Pero para el autor sagrado lo que le importa no son los adelantos o progresos técnicos, científicos o de sabiduría, sino fundamentalmente los hombres de bien, es lo que dice a continuación. También hubo hombres de bien cuyos méritos no han quedado en el olvido. Ciertamente son los que una aportación más grande hacen al mundo, las personas de bien que educan a sus hijos en el bien, que dan por lo tanto a la sociedad ciudadanos útiles, capaces de preocuparse por los demás, de colaborar al bien común, en lugar de crear problemas como los crean otros que no han sido educados correctamente. Estos son los que solucionan problemas, no los dan. Son gente que aprenden a amar y dan un ejemplo de amor, creando por lo tanto a su alrededor un clima en el que la gente puede crecer con verdadero espíritu de libertad y de sentimiento de estar bien. Se está bien cuando hay ese clima de confianza, de colaboración, de fraternidad. No lo hay cuando el mal acecha por todas partes y por todas partes se está sospechando los unos de los otros. Jesús es calificado por San Pedro en su carta como alguien que pasó por el mundo haciendo el bien. Nadie ha habido ni habrá jamás en el mundo nadie que haya hecho tanto bien como Jesús, y no solo por los enfermos que curó y por las mentes a las que les comunicó la verdad de Dios, cuanto por fundamentalmente su redención. Una redención que alcanza a todos aquellos que se dejen redimir, a todos aquellos que crean en Él y acepten su salvación. Pues bien, Jesús, hemos escuchado, acude al templo, ve lo que pasa, observa, dice San Marcos, lo que pasa, y al día siguiente cuenta un episodio curioso, camino de nuevo desde Betania hasta Jerusalén. Betania está al otro lado del Monte de los Olivos, por lo tanto tan solo tenía que bajar, descender por el Monte de los Olivos. Dice que se encuentra con una higuera. Jesús tenía hambre y fue a buscar fruto, pero no lo había. Y es normal que no lo hubiera, añade el evangelista, porque no era tiempo de higos. Sin embargo, Jesús pronuncia unas palabras que pueden resultar extrañas. Nunca, jamás coma nadie frutos de ti. San Pedro lo entiende como una maldición porque al día siguiente se van a encontrar la higuera seca. Lo es, pero no olvidemos que Jesús no realiza nunca gestos gratuitos, gestos ni mucho menos por una especie, diríamos, de no hay fruto, pues ahora te vas a enterar higuera, te maldigo, hago que te seques. Evidentemente un sentimiento así sería ridículo en Jesús. No, se ha convertido o es en el clima en el que se están narrando los acontecimientos en una alegoría, en una imagen. La higuera que no da frutos en aquel momento es Israel, el pueblo de Israel que no cree en Jesús, que no acepta su salvación. Y de alguna manera está diciendo que se lo está buscando. Y no es que no sea tiempo
de dar frutos. Claro que siempre es tiempo de dar frutos. Precisamente por eso es por lo que viene la maldición. Nunca nadie coma fruto de ti. Es tiempo de dar frutos de fe, siempre lo es. Cuando Dios se acerca al hombre, tendiendo él primero la mano, es el hombre el que tiene que responder con la aceptación del gran don de Dios. No lo hace el pueblo de Israel. Por eso la higuera seca de alguna manera se ha convertido en figura de lo que le ocurrió al primitivo pueblo de Dios. Pero entre medias ha habido ese otro episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. De nuevo estamos ante otro signo, también puede resultar chocante en la persona de Jesús, que cuando le van a prender a él, en el huerto de los Olivos, no tolera que haya ninguna violencia, no tolera que Pedro, por ejemplo, saque la espada y trate de defenderlo. Les dice: si yo quisiera, podría pedir a mi Padre que enviara legiones de ángeles a defenderme. No hay ningún acto de violencia en el sentido de hacer daño a nadie. Es sencillamente de nuevo un signo. Mi casa es casa de oración y la habéis convertido en cueva de bandidos. Jesús hace patente cómo esa falta de fe en el pueblo de Israel no ha esperado a que lo rechacen a él, es que ya antes estaban rechazando al Padre, porque en lugar de ir a la casa, al templo, a la casa de oración a orar, en lugar de eso iban a hacer negocios. Es esa progresiva falta de fe que va ocurriendo en las sociedades, que por supuesto también tenemos que reconocer que está ocurriendo en la Iglesia, y que es una fe que se pone débil, tibia, y que prepara pues lo que podría ser incluso la desaparición en algunos lugares de la tierra de la Iglesia de Cristo. No sería la primera vez. Ya ha habido sitios, por ejemplo, en las primitivas comunidades cristianas donde fueron muy florecientes y hoy no hay cristianos. Estoy pensando en el Asia Menor, en Éfeso, una ciudad hoy muerta, claro, allí no hay hoy ninguna ciudad viva, pero vamos, en toda Turquía en general, pues las primeras comunidades cristianas a las que escribía San Pablo, las que evangelizó él, desaparecieron. Florecieron después en otras partes. Puede ocurrir que, por lo tanto, también entre nosotros pudiera desaparecer y florecieran en otro sitio. Esos son los designios de Dios, pero también es responsabilidad nuestra. Por eso es una llamada que nos hace el Señor a producir y a dar frutos. Desde que en la sobremesa de la última cena Jesús nos dice que es necesario vivir unidos a Él como los sarmientos a la vid, porque sólo así podremos dar fruto, nos está diciendo cuál es nuestra misión en la vida. En el Aleluya de hoy, el versículo del Evangelio, hemos escuchado: yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, de cada uno de nosotros. En cada caso serán frutos distintos, dependiendo de nuestra propia vocación, de nuestra situación, pero de todos espera que sea una vida fructuosa, una vida de quien después puedan las generaciones venideras hablar de personas de bien que han dejado buena memoria en el mundo, y no solo buena memoria, sino que esos frutos suyos, a su vez, ayuden a otros a producir frutos. Es decir, la gran misión que tenemos de hacer patente la bondad y la belleza del Evangelio de Jesús. Algo que solo podrá ocurrir en la medida en que la gente vea ese Evangelio encarnado, vivido en los que nos llamamos cristianos. Es ahí a lo que apela el Señor, es lo que nos está pidiendo. Y por eso nosotros a nuestra vez vamos a pedírselo a Él.
Nos invita el Señor a orar y a orar con fe. Si tenemos seguridad de lo que pedimos se nos concede, ya está concedido. Pidamos pues, no evidentemente cosas que a lo mejor van en contra del plan de Dios, no por lo tanto riquezas, ni triunfos, ni éxitos, ni nada por el estilo. Pidamos lo que es verdaderamente importante, que seamos capaces de dar frutos. Los frutos que Dios espera de nosotros, cada uno distintos probablemente, pero lo que Dios quiere, aquello para lo que Dios nos ha destinado, que seamos capaces, mediante una vida de fe sólida, de confianza absoluta en la redención de Cristo y en el poder de Dios, para que también entremos en la lista de los seres ilustres, que no van a ser los importantes, los que tienen éxito, los grandes, sino como Jesús nos enseña, el que quiera ser grande, que sea el último de todos y el servidor de todos. Por ese camino, el de la humildad, el del humilde servicio a los demás, es como realmente encontraremos la grandeza que nuestro corazón desea.